viajando, como pasó en todas partes del mundo. Eso es un proceso totalmente inevitable, que se sabía que iba a suceder, y entonces la circulación del virus fue cada vez mayor. Ya no había una correlación entre contacto estrecho o no, y tampoco la pena ponerse a analizarlo. Por suerte el sistema sanitario, si bien tuvo picos de cobertura, nunca llegó a saturarse. Y empezó también todo el proceso de conocimiento de la patología, que se sabe muy poco, ¿sí? Y esto también es importante decirlo. A veces uno piensa que la ciencia avanzó mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y en realidad a veces no es tan así. No es tan así. Pero sí hay avances importantes. Entonces, ahora entrando un poquito más en el tema de las vacunas, en principio decirles que al día de hoy tratamiento efectivo no existe, ¿sí? La ciencia no ha descubierto un tratamiento específico para el virus, Ha habido intentos de ensayos con diferentes drogas que ya se conocían, habrán escuchado hablar muchas veces de la hidroxicloroquina, la citromicina, todos nombres que seguramente les sonarán, que despertaron en algún momento mucha esperanza, mucho interés, y la realidad es que todos los estudios fallaron, ¿sí? Y esto es importante decirlo, y en esto sí quiero hacer un comentario. Siempre tengan presente que detrás de estos fármacos hay la industria farmacéutica tiene un interés muy específico, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta que hay intereses muy fuertes de la industria farmacéutica a nivel internacional, que a veces hacen de que ciertos fármacos se posicionen como posibles medicamentos efectivos. Y la mayoría de las veces no es así. La hidroxicloroquina fue uno, el Remdesivir era un medicamento que se usaba para el ébola, que es un virus también con una tasa de mortalidad muy alta, a diferencia por suerte, del COVID. Lo tomó el famoso Trump. La realidad es que la probabilidad de que este fármaco funcione son bajísimas. Y ahora sí, entrando en vacunas, esto obligó a que la comunidad científica empezara a desarrollar a una gran celeridad vacunas para poder dar una solución preventiva a la patología. Y esto nunca había tenido precedentes, porque si ustedes recuerdan, si uno analiza, por ejemplo, otras patologías como el HIV, como el SIDA, llevamos 40 años con el SIDA, y no hay al día de hoy una vacuna para el HIV. Entonces, esto tiene muchas cuestiones a analizar, pero la realidad es que el desarrollo de una vacuna debe cumplir ciertos requisitos. Y yo voy a compartir pantalla. Creo que me tienen que habilitar para eso. No sé si se puede. A ver si... Ahí está, perfecto. Y tal vez, no sé si llegan a ver en la pantalla. Este es el desarrollo que el método científico determina para poder desarrollar cualquier medicamento, no solo vacunas, sino cualquier medicamento. En principio, tiene que cumplir criterios científicos específicos, que es hacer un diseño en diferentes fases. Voy a tratar de ser lo más claro posible en un lenguaje sencillo para que ustedes lo entiendan. Hay algo que se llama fase 0, que es, en principio, estudiar en mamíferos inferiores una medicación, un fármaco o una vacuna, o sea, inyectárselo a ratas, por ejemplo, y después ir subiendo en complejidad hasta llegar a primates, a monos, ¿sí? Y en esos lo que se determina es, en principio, si hay efectividad de la medicación o del fármaco o de la vacuna. Y después pasar a lo que se llama fase 1, fase 2, fase 3, que ya es en humanos. El desarrollo fuera de una pandemia, fuera de una crisis sanitaria, a veces toma una década. Pero la Organización Mundial de la Salud
y la comunidad científica tiene estipulado diseño en pandemia de superposición de fases. Esto quiero decirlo porque muchas veces se escucha que decir de que las vacunas no tuvieron tiempo suficiente. Sí, no tuvieron el tiempo suficiente de desarrollo porque, digamos, no teníamos el tiempo para desarrollarlo. Entonces hay ciertas fases que se superponen, pero no por eso le quita validez al desarrollo científico. Estos procesos, que son bastante complejos, en donde en principio se toman poca cantidad de individuos y se les divide en dos grupos, algo que se llama estudio randomizado doble ciego. ¿Qué significa esto? Que a un grupo de la población que se le va a dar la medicación, se le da medicación activa, y al otro grupo no se le da nada, o sea, se le da agua fisiológica en la inyección. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tiene que ver con los estudios de diseño, en donde se habla de que si uno no hiciera esto, cometería un error, porque hay una porción de la población que responde incluso al placebo, o sea, a la nada. Entonces, estos criterios científicos, que son muy concretos y están muy estudiados, se desarrollaron de una forma un poco más acelerada, y se juntaron la fase 2 y la fase 3. Pero más allá de esto, lo que quiero plantear es que se cumplieron con estos criterios. O sea que todo el desarrollo de las vacunas cumple criterio. En el mundo hay una docena de vacunas, al día de hoy, una docena de vacunas que están en fase 3, o sea que están prácticamente por ser aprobadas por los diferentes organismos regulatorios a nivel mundial. Y esos organismos regulatorios son, por ejemplo, el ANMAT en nuestro país, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Estas vacunas no están inventadas de cero, sino que ya se sabe cómo es el desarrollo de las vacunas a nivel mundial. No hay como, a ver cómo explicarlo, hay como procedimientos estándares para el desarrollo de las vacunas. Y esos procedimientos, básicamente, tienen que ver con 4 tipos de vacunas posibles. Una es a virus atenuado o inactivo, es tomar el virus del COVID, del SARS, y inactivarlo, hacerle capaz de enfermar, atenuarlo, inactivarlo, e inyectarlo en los seres humanos, y de esta forma el cuerpo desarrolla anticuerpos contra esto sin desarrollar enfermedad. Esto es una forma de hacer vacunas. Hay otras formas un poco más modernas que tienen que ver con tomar la parte externa del virus y inyectar esa porción del virus, quiero un microorganismo patógeno capaz de causar muy pequeño, mucho más pequeño que una bacteria, mucho más pequeño. Necesita de una célula humana para meterse y generar la enfermedad. Voy a ir saltando en algunos temas que a lo mejor no dije anteriormente. Al día de hoy tenemos un total de 49.000 muertos por COVID. 49.000 muertes por COVID en la Argentina. Tal vez uno no toma mucha dimensión de esto, pero si ustedes recordarán hechos trágicos en la Argentina, como puede ser, por ejemplo, Cromañón, o los accidentes, o sea, estamos hablando de una magnitud de muertes que es muy grande, y 1,5 millones de infectados, ¿sí? Y se prevé que va a haber 50.000 muertes a fin de año. Esto en el mundo se está replicando con cifras aún mayores. Estados Unidos tuvo 200.000 muertes, 200.000 muertes. Europa tuvo 1 millón de muertes. El mundo ha tenido una cantidad de muertes impresionante y una cantidad de infectados impresionante. O sea que esto es para que se tome dimensión de a dónde estamos parados, y yo también hago una autocrítica. Al principio uno no se imaginaba esto, no pensaba que esto iba a tener este impacto en la comunidad mundial, en la humanidad. Y ahora sí, volviendo al tema de las vacunas, después hay otras vacunas que tienen que ver con vector viral, o sea, que utilizan otro virus modificado para introducir partes de este virus y que en el cuerpo genere
inmunidad. Genera inmunidad quiere decir genera anticuerpos, para que cuando se encuentre con el virus original, el cuerpo pueda destruirlo y no tener una capacidad de daño en el ser humano. Entonces, al día de hoy tenemos alrededor de unas 12 vacunas en fase 3. La que más se escuchó en algún momento fue la vacuna de Oxford, ¿sí? Que está desarrollada con la Universidad de Oxford y un laboratorio que se llama AstraZeneca, y es la que más se escuchó al comienzo de la pandemia. Utiliza un vector, esto quiere decir otro virus, que no causa ninguna enfermedad grave en el ser humano, que no tiene capacidad de causar ninguna enfermedad, y se lo modifica introduciendo partes del virus, del coronavirus, para que el cuerpo reconozca a esas partes y las destruya. La vacuna de AstraZeneca de Oxford tuvo al principio algunos inconvenientes, con algunos efectos adversos aparentemente vinculados al grupo de pacientes que estaba recibiendo la vacuna, porque hay un grupo que recibe placebo, que ni el investigador ni el paciente sabe que esto es así. Eso se llama doble ciego. Doble ciego quiere decir que el paciente no sabe si le están dando la vacuna o le están dando el placebo, que es digamos, el agua, o llamémosle lo que no tiene medicamento, lo que no tiene principio activo. Y el médico que se lo introduce, el investigador, tampoco lo sabe. Por eso se llama doble ciego. Está ciego el paciente, está ciego el investigador. Esta vacuna, después se vio que no estaba en mayor proporción que el resto de la población, estos efectos adversos. Era la vacuna que se ofreció al principio y que Alberto trató de llegar rápido a un acuerdo con AstraZeneca para comprar dosis de esta vacuna, que era a un valor de $4, ¿sí? Después vinieron otras vacunas, la famosa Sputnik, desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia. El Instituto Gamaleya tiene una trayectoria de fabricación, de descubrimiento y desarrollo de vacunas incuestionable. Es la única vacuna para el ébola, que es un virus con una mortalidad del 70, 80, 90%, fue desarrollada por el Instituto Gamaleya, igual que la vacuna contra el anthrax, y desarrolló la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik tuvo muy mala publicidad por parte de la oposición argentina, pensando de que la Rusia actual, a lo mejor asociarla con la Rusia comunista. Entonces, por ese motivo, pegarle a Rusia y pegarle al convenio que se podían hacer. Después está la CanSino Bio, que es de desarrollo chino, la de Janssen, que es norteamericana, etc. ¿Cuál es la diferencia entre todas las vacunas? Y esto es importante saberlo. Al país van a llegar estas vacunas. Yo creo que al día de hoy está la de Pfizer también, que es una de las más avanzadas. Seguramente la primera que llegue es la Sputnik 5. ¿Sí? La Sputnik 5 es la primera que va a llegar, y yo calculo que estará llegando a fines de diciembre. ¿Sí? La diferencia entre las vacunas básicamente tiene que ver con el tipo de conservación que tienen, con la logística. Yo creo que más allá de las diferencias en la capacidad de generar anticuerpos, o sea, la efectividad, si nosotros lo podríamos medir de esa forma, son similares todas. Cuando hablamos de que una vacuna tiene más de un 90% de efectividad, estamos diciendo de que es realmente muy efectiva. O sea que hablar del 95, 97, 94 no cambia, digamos, para la humanidad en la capacidad de controlar la pandemia, ¿sí? Yo creo que cualquiera de ellas es adecuada para la vacunación. Hay otras cuestiones que sí tienen que ver con la logística. Por ejemplo, tenemos que saber que la Sputnik necesita estar refrigerada a 18 grados bajo cero, a nivel líquida. Si está liofilizada, o sea, si todavía no está preparada, se puede conservar de 2 a 8 grados. En cambio, por ejemplo, la de Pfizer, BioNTech, que también va a ser una de las primeras que llegue, necesita menos 70 grados bajo cero. Y esto tal vez complique un poco el tema de la logística, ¿sí? Pero no por esto dejan de ser seguras y efectivas cualquiera de ellas, ¿sí? Esto es importante. Yo lo que quería decir en relación a esto de las vacunas es que, por ejemplo, la de Oxford
iba a ser vendida a la Argentina por un costo de 2 o 3 dólares, la Sputnik 5 20 dólares, me hubiera gustado que nuestro aliado estratégico Putin y Rusia lo hubieran vendido un poco más barato, ¿sí? En realidad me hubiera gustado que nosotros la desarrolláramos, ¿ok? A mí me hubiera gustado que el CONICET desarrollara su propia vacuna. Bueno, la realidad es que hoy tenemos estas vacunas y están todas más o menos entre unos 4 a 20 dólares las 2 dosis, ¿sí? Las diferencias, como les comentaba, tienen que ver más con la distribución y con la forma de refrigeración, y yo creo que estarán todas, esto es del Ministerio de Salud, esto que les estoy mostrando, y después llegará seguramente la de Moderna también, y hay que tener algunas consideraciones que me gustaría comentarles. En principio el tema de, seguramente va a surgir la pregunta si es obligatoria o no, y un poco en esto mostrar lo que dice la página oficial, y todo esto tiene que ver con la ley 27.491. La ley 27.491 tiene que ver con la vacunación, que es el calendario obligatorio. Hay algo que me gustaría que ustedes vean, y que es esto. ¿Cuándo es una vacuna obligatoria? Y es obligatorio vacunarse cuando están incluidas en el calendario nacional de vacunación, que no es el caso de estas vacunas aún, cuando la recomendación por la autoridad sanitaria es para grupos en riesgo, y cuando están indicadas en una situación de emergencia por epidemia. Como ahora. Entonces, de acuerdo a la ley, esta vacuna sería obligatoria. Pero yo entiendo que esto desencadena en la oposición una gran agresividad y una gran virulencia, por lo cual yo la escuché a la viceministra Carla Bisotti decirle que va a ser obligatoria, y a Ginés González García decirle que no va a ser obligatoria. Y la realidad es que, de acuerdo a la ley, tiene que ser obligatoria. ¿Pero por qué tiene que ser obligatoria? Tiene que ser obligatoria porque cada individuo que no se vacune tiene la capacidad de contagiar como mínimo a 3 personas más. Con lo que, si se enferma, estaría de alguna forma produciendo un daño a la sociedad en conjunto. Claro. Si es verdad que esto no puede ser, no se los va a llevar de los pelos, y esto lo vamos a escuchar decírselo a Ginés y al ministro de la provincia, Goyán, para cortar con esta discusión de la obligatoriedad. Entonces, la obligatoriedad tiene que estar en la conciencia de cada individuo, en darse cuenta de que esto, si no se hace, digamos, si no se vacuna, trae un perjuicio a la sociedad en su conjunto. Pero estrictamente de acuerdo a la ley, debiera ser obligatoria. ¿Ok? Este es un punto a tener presente. Entonces, como les decía, ANMAT todavía no tiene ninguna licenciada. Yo creo que en breve, en menos de una semana, tendrá aprobada la vacuna rusa, y después posteriormente la vacuna de Pfizer, que ya está aprobada en Estados Unidos por la FDA. Y después vendrán una docena más de vacunas, seguramente en el primer trimestre del año. Entonces, yo creo que el proceso de vacunación va a ser a comienzos de enero para el personal esencial de salud y para los grupos de riesgo. Será seguramente en los centros de salud, pero ya está articulado las escuelas para poder también vacunar. Y yo creo que eso va a venir en febrero. Las escuelas van a estar, digamos, en un plan de vacunación en febrero para hacer la vacunación masiva, ¿sí? O sea, cuando se necesite la vacunación masiva, va seguramente a llegar en el mes de febrero. Y consideraciones a tener en cuenta, que no son menores, es que la mayoría de los esquemas son de 2 dosis, la mayoría de los esquemas son de 2 dosis, y no pueden intercambiarse entre vacunas. O sea que si ustedes eligen la vacuna rusa, la Sputnik 5, van a tener que finalizar el calendario de vacunación para el COVID con esta. Si quieren esperar la vacuna de Pfizer, tendrán que vacunarse, esperar la vacuna y vacunarse con esta vacuna. Pero lo que no se puede es intercambiar vacunas. ¿Por qué? Porque el desarrollo de investigación científica no lo estudió. Entonces no sabemos
si son efectivas, tomar una dosis de una y después aplicar otra. No son intercambiables. No coadministrar con otras vacunas en un intervalo mínimo de un mes, o sea que no se puede estar vacunando para la gripe y para el neumococo o para otra patología cuando se está vacunando para COVID, porque no sabemos qué pasa, no está estudiado. Y todas van a ser de aplicación intramuscular, ¿sí? Estoy en el barrio chino, ahora en un rato vuelvo ya para casa. Después, vacunas con fase 3 en Argentina, hay alrededor de 2 o 3 vacunas. Una es la vacuna china, que es la Sinovac, que ustedes conocerán, algunos compañeros que capaz que están en este plan de estudio, y la está desarrollando el laboratorio ELEA conjuntamente con China, ¿no es cierto? BioNTech el grupo BioNTech de China. Y creo que nada más decirles que con respecto a los mitos que hay en relación a las vacunas, son mitos absurdos. La realidad es que una vacuna no tiene la capacidad de modificar el ADN humano de los individuos, no se incorpora al ADN de las células, por lejos de hacer este tipo de proceso de daño en los seres humanos, de producir esterilidad, como se habrán escuchado por allí, o producir un daño irreversible en el ADN de las células. También es cierto de que las vacunas no son agua, tienen riesgos, riesgos que son siempre infinitamente menores, y esto es importante que lo entiendan, infinitamente menores que los causados por la enfermedad que se intenta prevenir. Y en el caso de las vacunas actualmente en desarrollo, los pocos efectos adversos reportados tienen que ver con enfermedades neurológicas que se ven en otras vacunas. O sea, si ustedes se han vacunado para cualquier vacuna actual del calendario obligatorio, no tienen mayor riesgo cuando se vacunen para el COVID, que necesitamos para frenar esta pandemia. Así que bueno, esto es un poco la idea de comentarles sobre el tema de las vacunas, así que abro el debate para preguntas. Bueno, yo les voy a ir pasando, te voy pasando, Emi, las preguntas que han hecho por el chat. Y pregunta Gabriela si las embarazadas se pueden vacunar, digamos, no hay ninguna contraindicación. Muy buena pregunta. La verdad, no te lo puedo decir con hoy. Si vos me preguntás, creo que sí, que no lo sé. Yo estimo de que es un grupo de riesgo, y las vacunas cuando se desarrollan no se estudian en grupos, se estudian en algunos grupos de riesgo, pero en la embarazada, por una cuestión ética, no se incorporan a los estudios de investigación embarazadas. O sea que en el desarrollo de fase 1, 2 y 3 de las 12 vacunas que están en desarrollo, no hay seguramente embarazadas, porque no se sabe, digamos, no se las puede someter a un estudio de investigación. Yo creo que en principio no van a estar digamos, en grupos para vacunarla en primera instancia. Y otra pregunta que hacen es si los chicos, los niños, también tienen que ser vacunados, o solo los adultos. Bueno, el desarrollo de las vacunas también incluye grupos etarios. Por ejemplo, creo que si no me equivoco, la de Pfizer va de 8 a 85 años de edad. Con lo cual, si están en ese grupo etario y esa vacuna los analizó en el desarrollo de la vacuna, sí van a poder ser factibles de vacunación. Pero si en el desarrollo científico de esa vacuna no está el grupo etario específico, no correspondería vacunarlos. Bien. ¿En cuánto tiempo tarda el organismo, una vez que uno se vacuna, cuánto tiempo tarda uno en generar anticuerpos para el virus? Correcto. Bueno, los anticuerpos generalmente se desarrollan luego de 21 semanas. Hay que tener en cuenta de que hay vacunas que requieren 2 dosis, porque lo que sucede es que hay vacunas que con la primera dosis desarrolla un porcentaje de anticuerpos
que a lo mejor es del 50, 60, 70%, y con la segunda dosis alcanza el porcentaje de anticuerpos superior al 90%, que sería lo que uno estipularía necesario para generar inmunidad, o sea, para que el virus posteriormente no produzca daño en el cuerpo, o sea, no infecte a la persona y no produzca enfermedad. Ahora, esto también es importante decirlo, no está determinado al día de hoy cuál es la titulación de anticuerpos necesarios para evitar la enfermedad. Esto no es algo menor, o sea, que a lo mejor con un porcentaje de anticuerpos del 50% ya evita el desarrollo de la enfermedad, y fíjense que hay muchas vacunas que se están matando por si tienen 92 o 93, y no es necesario un 90 y pico por ciento de anticuerpos, ¿sí? En general, para otras patologías, las vacunas generan una cantidad de anticuerpos que están en el orden del 70% y son efectivas para evitar la enfermedad en el 90 y pico por ciento de las personas. O sea, que con respecto al tiempo necesario para generar inmunidad, yo calculo que estará dado en aproximadamente de 20 a 30 días, porque después de la primera dosis ya estaría generando un 50, un 60% de anticuerpos, y con la segunda dosis alcanzaría el 90% en las que requieren 2 dosis. O sea que yo diría que en un mes el paciente ya estaría inmunizado con capacidad de rechazar al virus nativo, o sea, al COVID real, digamos. Bien. Aún cuando estemos vacunados, ¿tenemos que seguir sosteniendo todos los hábitos de prevención? Yo diría que sí, porque hay que tener presente que va a haber un porcentaje de la población que por muchos meses, no va a tener inmunización activa, o sea, no va a estar inmunizado con la vacuna. Por consiguiente, la pandemia y el SARS-CoV-2 nos va a acompañar seguramente durante todo el año 2021, con lo cual las medidas de confinamiento, de aislamiento, distanciamiento, porque ya no hay confinamiento, van a tener que acompañarnos. Y lo que sí sabemos al día de hoy es que el distanciamiento social es el método más efectivo que tenemos hoy para prevenir la enfermedad, con lo cual vamos a tener que seguir cuidándonos, sí, sin dudas. Yo calculo que en el mes de marzo, abril, vamos a estar empezando a vacunar a la población a nivel general. O sea que eso va a llevar seguramente todo el año 2020. Bueno, mira, justo ahora Alejandro nos pregunta si vos sabés cómo se va a organizar la forma de vacunación, si es a través de los padrones. Viste que estaba circulando el padrón que estaba para votar. Eso aparentemente no, era una información falsa, ¿sí? En relación al tema de que había que inscribirse previamente o algo por el estilo. En realidad, la vacunación prácticamente ya está todo armado, la logística de distribución, por eso les voy a decir que se va a empezar con la Sputnik 5, va a seguir un patrón que tiene que ver con lo que es los trabajadores esenciales en principio, y los de riesgo, que creo que van a estar, casi seguro van a estar superpuestos, pero no van a seguir un padrón específico como el padrón digamos, electoral. Eso el detalle no sé, pero ese padrón que está circulando y que hay que escribirse no es cierto eso. Bueno, a ver. También nos pregunta si se va a informar uno por uno, eso no sabés. O sea, entrarás si sos trabajador esencial y todo eso Yo creo que va a ser mucho más estricto los trabajadores esenciales en cada hospital, por ejemplo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta esto. Un trabajador esencial tiene una responsabilidad y la posibilidad de generar un riesgo hacia terceros. O sea, un profesional de la salud, un enfermero, un médico, obviamente pone en riesgo la salud de terceros, con lo cual no hay mucha chance en darle la posibilidad de vacunarse, se tiene que vacunar, ¿sí? Entonces, este es un punto, pero por supuesto también es importante que sepan de que no se los va a llevar de los pelos, ¿sí? O sea, nadie va a obligar
digamos, con una forma coercitiva el Estado a vacunar. Esto es el punto que estamos planteando, ¿no? Pero la vacuna es obligatoria, y sobre todo el personal de salud, porque está poniendo en riesgo a otras personas. Yo creo que en los lugares de salud, en los centros de salud, va, en principio, la dirección de cada hospital va a hacer una lista y va a ir anotando el personal que tiene en cada dependencia, si se vacunó o no se vacunó, y lo va a llamar a vacunarse, ¿no? Bueno, nos preguntan si al estar vacunados podemos contagiar el virus. Qué pregunta. Bueno, en principio les diría, una vez que uno está vacunado, no debiera contagiar el virus, porque al tener el cuerpo, si el virus ingresa al individuo, a la persona, automáticamente el sistema inmunológico lo destruiría, ¿sí? Pero esto lleva a otra pregunta encadenada, y que es si la persona que ya tuvo COVID se puede volver a infectar de COVID, o puede volver a enfermarse de COVID. La realidad del conocimiento científico hoy es que esos casos que sucede eso son contados con la mano. O sea, se reportaron casos en donde hubo una segunda infección, una segunda enfermedad por COVID, pero son casos aislados, ¿sí? En principio uno esperaría de que esto no sucediera. O sea, que la persona que está vacunada contra el COVID y desarrolló anticuerpos y tuvo el tiempo para desarrollarlos, que hablábamos de que son de 21 días a un mes aproximadamente, no debiera volver a ser portador del virus ni contagiar a otras personas. De hecho, la vacuna en sí, al no ser un virus, por estar vacunado en sí, no es que contagie al virus, porque no es el virus que causa la enfermedad. No sé si el compañero lo que pregunta es si una vez que está vacunado se puede infectar y contagiar el virus, digamos, nativo, y la respuesta sería en principio no, porque ya tendría anticuerpos para no tener el virus, infectarse y causar la enfermedad. No, ¿sabés lo que te pregunto? Perdón que interrumpa. Si una vez que yo me doy la vacuna estoy inmunizado, si yo puedo ser portador del virus para contagiar. Esa es la pregunta, ahí a eso apunta. En principio, está buena la pregunta. En principio te diría de que no. ¿Por qué? Porque si vos te vacunaste, tenés las defensas contra el virus. Entonces, ponele que vos te vacunaste, pasó un mes, tenés los anticuerpos, viene una persona que está infectada con el virus, sintomática o asintomáticamente, o sea, con enfermedad, con síntomas, o sea, con tos, con fiebre, o no, y vos no lo sabés, y te tose, digamos, en cercanía, o sea, hace un mecanismo de contagio en vos. Cuando ingresa a tu cuerpo, a las pocas horas debiera ser destruido por tu sistema de defensas. Entonces, en principio, vos no debieras ser portador asintomático de ese virus, ¿sí? O sea, esto es en principio. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos poco. O sea, sabemos que hay otras enfermedades, que hay personas portadoras asintomáticas, ¿sí? O sea, que tienen un virus o una bacteria que no saben que tienen. ¿Me siguen? Y eso se llama portador asintomático. Pero si una persona tiene anticuerpos contra ese virus, no debiera suceder esto. O sea que en principio te diría que eso es prácticamente muy poco probable que suceda. Bien. ¿Los pacientes oncológicos o inmunodeprimidos se pueden vacunar? Bueno, yo diría, si yo tengo que responder eso, diría que esos pacientes no están en los grupos de desarrollo de la fase de investigación de estas vacunas. O sea, cuando uno desarrolla una vacuna, no toma lo que nosotros llamamos población, o sea, se llama criterios de exclusión, o sea, se excluyen individuos que, por ejemplo, tengan cáncer o que estén en tratamientos inmunosupresores, o las embarazadas que comentábamos. Por consiguiente, si yo tendría que decirte si son susceptibles de vacunación o no, te diría de que no, en principio, ¿sí? Pero también son grupos de riesgo, con lo cual uno diría, esos pacientes necesitan vacunarse. Y la respuesta está en el tipo de desarrollo de vacuna. Y esto significa que las 12 vacunas que están en desarrollo, hay algunas que son, por ejemplo, por proteínas recombinantes. ¿Qué significa esto? Que no son el virus vivo o atenuado, ¿entendés? Con lo cual puede hipotéticamente desarrollar la enfermedad en ese individuo, sino que son vacunas
que no tienen ninguna capacidad de producir la enfermedad en sí, con lo cual esas vacunas son más factibles para este grupo, para estos grupos de especiales, que son los pacientes que están en tratamiento oncológico o las mujeres embarazadas que comentábamos anteriormente. Tal vez esto sea un poco técnico, pero la realidad es que, por ejemplo, si yo lo digo hoy, en otras vacunas, están contraindicadas en ciertos grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, la vacuna para la varicela. Hay una vacuna que es para la varicela. Utiliza un virus vivo atenuado. Entonces yo no se lo puedo dar a un paciente que está inmunosuprimido, porque hay un riesgo extremadamente pequeño, pero potencial, de que desarrolle la enfermedad. Entonces yo te diría que en el día de hoy, esos grupos de riesgo que están inmunosuprimidos, no van a estar dentro de los... Emiliano, te quiero hacer una pregunta que lo había dejado igual. Por ejemplo, viste, nosotros trabajamos muchos con personas que viven con VIH. Entonces, Sí. lo que yo no tenía dudas era saber si, por ejemplo, la persona que tiene una carga viral casi indetectable puede vacunarse o no. Vi tu pregunta con relación al tema de los CD4, ¿sí? Sí. Más que con la carga viral, yo hablaría, está bien lo de la carga viral, y también tomaría en cuenta el tema de los CD4. Ese grupo, esa población, la población HIV positiva, es un grupo de población de riesgo para COVID, porque son inmunosuprimidos, ¿sí? O inmunodeficientes. Sí están con la carga viral elevada, o digamos, o tienen un bajo número de CD4. Entonces, en ese grupo, la verdad que plantea un problema, porque, digamos, en el grupo que está inmunocompetente y que está con carga viral indetectable, no hay duda de que se pueden vacunar, ¿sí? No hay duda de que se pueden vacunar, van a generar anticuerpos, si los CD4 están en condiciones, van a generar anticuerpos y van a tener la inmunidad que necesitamos y estamos buscando. Ahora, en el grupo de pacientes que no tienen controlada la carga viral, o que el número de CD4 son bajos, hay dos análisis posibles hacer en ellos. Uno es que la vacuna no le haga efecto, o le haga un menor efecto, ¿sí? Que eso no sería riesgoso para el paciente. En tal caso no tendrá la inmunidad ideal que uno estaría buscando. Y el otro interrogante que se abre en esto es que si la vacuna en desarrollo es a virus vivo o atenuado, corre el riesgo hipotéticamente muy bajo, pero que desarrolle la enfermedad de COVID. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, y esto pasa con otras vacunas, porque este análisis que estamos planteando ahora se da al día de hoy con otros grupos poblacionales para otras vacunas. Entonces, en ese caso, yo creo que van a tener que hacer un consenso. O sea, va a tener que, lo que ustedes están planteando ahora, que es, yo les digo que el debate que estamos dando es un debate que no es digno de que haya un comité de ética, un comité de epidemiología y un comité de infectólogos. Porque estos detalles son los que van a tener que determinar el Ministerio de Salud qué hacer con estas poblaciones. Entonces, si ustedes me lo preguntan a mí, yo les tengo que decir que hoy no lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es tal vez mayor si no se vacunan. O sea, si ustedes me lo preguntan a mí como Emiliano Baccarini, médico, yo les digo, hay que vacunarlos, ¿sí? Hay que vacunar a esos grupos de riesgo. Y les voy a decir algo más, y esto corre por mi cuenta, también a la embarazada, ¿sí? También a la embarazada, pero preferentemente con una vacuna que no sea virus vivo o atenuado. Por ejemplo, la Sputnik 5 no es a virus vivo atenuado, con lo cual podría ser candidata para utilizarse. Y la de Pfizer tampoco es a virus vivo atenuado, si mal no recuerdo, y tendría que fijarme nuevamente en las diapositivas. Estas vacunas, bajo mi, digamos, concepción, podrían ser utilizadas en pacientes embarazadas, pacientes oncológicos y pacientes inmunosuprimidos, incluso en aquellos que no tengan control de la enfermedad. Y esto lo digo bajo mi responsabilidad porque esto no está determinado al día de hoy. Sí se sabe que estos grupos no están dentro de los grupos de análisis, me explico, el desarrollo de estas vacunas. O sea, no se incluyeron pacientes HIV,
no se incluyeron en mujeres embarazadas. Entonces, la ciencia en esto abre el interrogante de decir, ¿cuál es el riesgo? ¿Sí? Entonces, lo determinará el ministerio. Yo saben que creo que van a estar dentro de los grupos de vacunación. Gracias, Emiliano. Perfecto. ¿La vacuna de Pfizer no utiliza virus atenuado? No. Hasta lo que sé, ahí se los digo con exactitud. La vacuna de Pfizer es ARN mensajero, no es virus atenuado, con lo cual, en principio, al igual que la Sputnik, no debiera correr riesgo los inmunosuprimidos o los pacientes oncológicos que serían contemplados como inmunosuprimidos. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá hay una dice, si me aplico la vacuna de Oxford, me voy a llenar de pelos. Es posible. Lo que sí te vas a llenar, lo que sí te vas a transformar es un gorila, porque todos los gorilas quieren la vacuna de Oxford y no la Sputnik 5. Muy bueno. Tal cual. La vacuna de la Sputnik 5, habían preguntado si el nombre fue elegido por una cuestión política, y yo le diría de que sí, obviamente, ¿no? Sin dudas que fue elegido por una cuestión política, y me parece muy bien, yo hubiera hecho lo mismo. Me hubiera gustado, como les dije anteriormente, que Putin la dejara más barata, ¿sí? O sea, no me parece un precio caro para un país que va a tener que recomponerse después de la pandemia. Escuché. Emiliano, te hago la pregunta porque Sí. veo que nadie escribió, perdón. ¿sí? Al principio, Alberto, cuando apareció la vacuna de Oxford, anunció que, bueno, cuando llegara a la Argentina iba a empezar a producir la vacuna para el resto de Latinoamérica, a excepción de Brasil. La pregunta es si la Argentina va a producir la vacuna finalmente para Latinoamérica y si eso le va a representar una ganancia a la Argentina. Una ganancia económica, digo. La vacuna ya se está produciendo en la Argentina, ¿sí? Ya se está produciendo en la Argentina. Creo que hay un convenio con México en donde una parte de la vacuna va a ser ensamblada allá en México, ¿sí? O envasada, en tal caso, y sí va a venderse. Yo creo que eso va a generar parte de una recuperación de la inversión que tienen que hacer. Tengo que decir que la verdad que lo positivo de Oxford, que la verdad que yo no me gusta la vacuna en sí, pero no por una cuestión más que nada ideológica, tengo que reconocerle que es la más barata, ¿sí? O sea, es la única que Oxford donó, digamos, la transferencia tecnológica. O sea, yo creo que entendí mucho a Fernández, estaba yo un poco enojado con Fernández, pero hoy tengo que decirle que en realidad ahí hay una transferencia tecnológica, y eso no es algo menor, ¿sí? Recién ahora la Sputnik 5 dice que también va a ser transferencia tecnológica, y está bueno también, porque eso nos enseña también a fabricar este tipo de vacunas, ¿no? O sea, va a haber un desarrollo tecnológico para el CONICET muy importante en este sentido, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí hicimos dos preguntas iguales, leí de Adriana, de Mónica y yo. El tema es si es por única vez la vacuna, es decir, vos generás los anticuerpos y te duran para toda la vida esos anticuerpos, o habría que hacer, no sé, dentro de un par de años otra vacunación más. Muy Y la buena otra, pregunta. te la hago las dos juntas. Lo que no me queda claro es por qué algunas son una dosis y otras son 2 dosis. ¿Es más efectiva la de 2 dosis? No sé eso. Bien, bueno, perfecto. Con respecto al tema de la inmunidad, no se sabe cuánto tiempo perdura la inmunidad. O sea, hay pacientes que se infectan con el virus nativo quiere decir que se enferman de COVID, desarrollan anticuerpos que son difíciles de titular, o sea, saber si ese nivel de anticuerpos es necesario para evitar una enfermedad futura, pero la realidad es que los anticuerpos normalmente tienen un proceso de caída de la cantidad de anticuerpos que hay en sangre. Y esto sucede con todas las enfermedades. O sea, uno se enferma de gripe y tiene a los 20 días los anticuerpos muy altos que nos protegen para volver a infectarnos contra la gripe, y después empiezan a caer. Y se habla que generalmente
en el caso de la gripe, al año los anticuerpos vuelven a bajar, por consiguiente es necesario volver a inmunizarse. Y además hay un proceso que tiene que ver con mutación del virus de la gripe que hace de que esos anticuerpos que se habían generado, si el virus mutó, no sean eficientes para controlar un nuevo proceso de gripe. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? No se sabe. La realidad es que no se sabe si los anticuerpos que va a generar la vacuna o los anticuerpos que se generaron naturalmente por la enfermedad producen una inmunidad a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo hablo de meses o años. Yo, digamos, de acuerdo a mi conocimiento científico, les diría de que una persona que se vacune o una persona que sufrió el COVID va a tener inmunidad a largo plazo, siempre y cuando el virus no haga mutaciones de alto rango, ¿sí? O sea, los virus tienen esa capacidad de mutar, que en este caso del COVID hay 3 y no tienen grandes diferencias. Hoy, yo no sé dentro de un año si aparecerá una forma mucho más alterada y virulenta o agresiva de ese virus. En ese caso, a lo mejor los anticuerpos que generaron estas vacunas sean insuficientes y tenga la OMS que generar una vacuna, al igual que la gripe, todos los años, contemplando las cepas que estén modificadas significativamente. Como pasa con la gripe A. La gripe A todos los años se encuentran cepas en diferentes partes del mundo que tienen mutaciones. Entonces se hace una pequeña modificación de esa vacuna, ¿sí? Sin tener que pasar por todas las fases de desarrollo, para que la inmunidad sea más efectiva. Entonces, a la pregunta tuya concreta, voy a darte mi opinión personal. Yo creo que la inmunidad es duradera, siempre y cuando el virus no haga mutaciones muy significativas. Con respecto a la otra pregunta... Perdón, una preguntita más que tenía que ver con eso, justo lo que decían las chicas. Esto de, que a mí me resuena esto de la inmunidad del rebaño, ¿viste? Si hay una cantidad, la cantidad de personas que se deberían vacunar para estar inmunizada la sociedad, ¿qué porcentaje debería ser? Casi todos. Bueno, o que como... Mira, hay vacunas, cuando se habla de inmunidad de rebaño, se habla de, a ver, es un concepto que viene arrastrado de otras enfermedades, ¿sí? En donde hay enfermedades donde uno cuando inmuniza a un determinado, termina generando un efecto en masa en la mayoría de la población. Pasó con la vacuna Sabin, con el tema de la polio, incluso hay ciertas... digamos, por ejemplo, en virosis que tienen que ver, que son transmisibles por fecal oral, por transmisión fecal oral, cuando vos generás inmunidad de rebaño, eso genera que la gran mayoría de la población termine inmunizada. En este caso, te diría que la inmunidad de rebaño no, va a estar determinada por la cantidad de población que se vacune. Y yo estaría calculando que si nosotros logramos durante todo el año 2021 inmunizar a más del 60-70% de la población, vamos a lograr, digamos, tener brotes muy, muy mínimos de la enfermedad, ¿sí? O sea, digamos, brotes muy, muy esporádicos, como pasa con otras patologías que cada tanto tenemos algún brotecito, pero muy aislado, y yo creo que a lo largo de 2 años prácticamente va a estar totalmente erradicada, siempre y cuando no haya mutaciones del virus, como les dije, que sean determinantes en la subsistencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Bueno. Con respecto a lo que decía Marisú, ¿cuál era la otra pregunta, Marisú? ¿Por qué algunas son una dosis y la otra son 2 dosis? ¿Son más efectivas? Buena pregunta. No, depende de cada vacuna, porque hay vacunas que antes de pasar a las fases de desarrollo clínico con humanos, en lo que se llama fase 0, que es con mamíferos inferiores, con ratas o con, digamos, o con primates, lo que determinan es qué cantidad de anticuerpos genera esa vacuna en ese individuo. Con lo cual, lo que ven es que si la vacuna no genera una cantidad de anticuerpos que se considere necesaria,
requiere la segunda dosis. Pero eso tiene que ver más con el diseño de cada vacuna. Mientras vos tengas una vacuna que desarrolla más de un 90% de anticuerpos, ya sea con una dosis o con 2 dosis, eso ya sería suficiente. Ahora, lo que se vio en la vacuna de Oxford, que también fue llamativo y se comentó en la comunidad científica, es que la vacuna de Oxford, que tiene estipulado 2 dosis, los pacientes que se les dio una dosis generaron más anticuerpos que los pacientes que se les dio 2 dosis, lo cual en principio parecería una contradicción, ¿sí? O sea, como un paciente, o sea, que con el refuerzo genera un porcentaje de anticuerpos del 70 u 80% estaban hablando, cuando en realidad vieron que pacientes que se aplicaron una sola dosis generaron más anticuerpos. Y eso tiene una explicación en un concepto de inmunología, en donde dice que el sistema inmunológico, el sistema de defensas, a veces hace un efecto que se llama booster. No se sabe por qué, pero el sistema de defensa queda como anulado cuando vos le das un refuerzo de esa misma sustancia. ¿Me explico? O sea, se pone como tonto y no desarrolla los anticuerpos en mayor cantidad. Esto a veces pasa con la vacuna de la BCG, digamos, para lo que es la tuberculosis. Si uno diera refuerzos, a veces el sistema inmunológico se bloquea, hace como un bloqueo por exceso de esa sustancia y genera menos anticuerpos. Pero eso depende de cada vacuna, y en realidad lo determinan antes de probarlo en humanos. Se fijan si necesitan 1 o 2 dosis, y eso tiene que ver con la efectividad de cada vacuna, en el diseño, lo que se llama diseño de este proceso de la vacuna específica que se está estudiando. O sea, no es más efectivo, o sea, si la Sputnik necesita 2 dosis, no es que sea más efectiva que una que necesita solo una dosis. A lo mejor con una sola dosis de esa vacuna específica genera tanta respuesta inmunológica con un porcentaje de anticuerpos tan altos que es suficiente con una sola dosis. Creo que la de Pfizer está en una sola dosis, creo no, está en una sola dosis. El problema de la de Pfizer es que necesita menos 70 grados de temperatura para ser transportada. Y eso implica una logística muy compleja, muy compleja. Imagínense lo que es transportar eso, por ejemplo, a Salta, a Misiones, ¿sí? Entonces, eso implica una logística. Igual, tengo entendido de que si el Ministerio de Salud ya tiene la logística bien desarrollada, incluso con el correo argentino, con las heladeras necesarias que tienen esa temperatura, que son lo que se conoce como mega freezer. Bueno, yo creo que ha sido tu información suficiente y la verdad que recontra clara. A no ser que quede alguna otra duda, me parece que podemos por hoy ir cerrando y quizás comprometerte a unas próximas dentro de un tiempo para ver cómo va el proceso, ¿no? Porque esto lo estamos como de alguna forma dando las cartas antes de empezar el juego. Tal cual, creo que nada, que ha sido recontra útil y muy claro, la verdad, la información que nos brindaste y que compartiste. Así que bueno, para cerrar, si es que no hay otro compañero que quiera preguntar, le pasamos la palabra a Rubén, que está deseoso de hacer algún aporte. Che, pero esta vez me lo pidieron. ¿Pensaban que se iban a salvar? No, no. Bueno, no, tal cual dice Mónica, muy útil la charla, nos vamos con herramientas, además de herramientas para nosotros, los que estamos acá somos todos personas, buenas personas, pero además no nos miramos el ombligo, ¿no? Trabajamos para el colectivo, trabajamos con la idea de la patria es el otro. Así que no quiero dejar de decir, de pensar sobre eso, que somos gente común haciendo cosas que son importantes y que nos ennoblecen y nos construyen distintos al sujeto individualista del capitalismo, ¿no?
Y vamos creando, no sé, yo recuerdo a Emiliano hace unos años, antes de que, no sé, como 10 años, 15 años atrás, que le planteé de dar una charla en su especialidad de dermatología, del cuidado de la piel en los barrios carenciados, en los barrios populares, donde el agua no está a mano, donde está la tierra volando, donde está la zanja. Y bueno, la pensó y ahí fuimos al local de la casa, el local de un papá de un alumno de la 26, ¿no? Y me parece que por ahí va, que eso hacemos los peronistas, hacemos práctica y, y reflexionamos sobre esa práctica, no usamos las redes para hacer campaña, pero no agotamos lo que hacemos ahí, así que aprovecho para invitar a todos los compañeros y compañeras que no son de la Gaucho, para que se acerquen a la Gaucho Rivero, porque creemos que va a hacer mucha falta, más de la que hizo hasta ahora, el músculo popular, la organización popular, justamente porque este es un gobierno en disputa. La Unión Industrial Argentina, la sociedad rural, Clarín, por nombrar en Clarín a toda la corporación mediática, la corporación y casta judicial, lo tienen bien claro. Sería bueno para nosotros que también lo tengamos claro de que hay que fortalecer los espacios y organizaciones políticas del campo popular. Y nosotros, en la medida de las dimensiones de la Gaucho, con esfuerzo, con voluntad, con honestidad, tenemos compañeras que desarrollan las disputas, los debates y las políticas democráticas y populares en género. En esta charla estamos participando varios de los compañeros que participamos en las marchas en la defensa de la soberanía. De hecho, Emiliano fue uno de ellos. Bueno, hacíamos referencia a los merenderos. Hemos conseguido impulsar y forman parte algunos compañeros de la Gaucho, pero surgió desde la Gaucho una cooperativa de trabajo en Budge, así que cuando vean la vecindad en las redes, compartan, den me gusta, les van a gustar los sándwiches, se van a poner como yo, lo que no sé si es bueno o malo, pero va a ser bueno para la cooperativa. Tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos, tenemos compañeras, compañeros que participan en la mesa del Exposo y que además estamos discutiendo con las secretarías de Estado de nivel nacional y provincial, que son las que en realidad toman estos temas, con la municipal no pasa eso, las causas de lesa humanidad pendientes en Lomas de Zamora. Así que les voy a pedir que se vayan desilenciando para que podamos hacer un cierre y contarles también que vamos a retomar el apoyo escolar en 2021, ya vacunados y cantando la internacional, si tenemos la suerte que nos toque la Sputnik o la marcha. Bueno. Que tenemos proyectos para trabajar las artes y en particular las artes del movimiento en los barrios populares, que le vamos a pedir a todos los que están, insisto, en trabajar la cuestión de las redes, de difundir, de dar un me gusta con lo de la Gaucho y con otras cuestiones, porque de acá próximamente, y ya estamos, tenemos que desarrollar una campaña fuerte que tenga que ver con el cese de la persecución y la libertad a todos los presos políticos, que sabemos que Debido, que Milagro Sala, que Vudú, que Delía merecen estar en libertad y dando todos los debates que haya que dar en esta sociedad. Hay que hacer músculo, como hicimos, como decía Mónica, en relación al aporte extraordinario, hacer músculo desde las pintadas que hicimos, desde las redes, desde los debates, desde cada cosa que hagamos para que ese aporte extraordinario sea un impuesto a la riqueza que permita distribuir mejor la riqueza que generamos los trabajadores, para que la reforma judicial avance y vayamos por esa Corte Suprema que es la Corte de los Milagros para mal,
y que se vuelva a debatir en algún momento una ley de medios, porque sabemos en el campo popular que no hay transacción posible con la derecha, ¿no? Es avanzar todo lo que se pueda, festejar lo que se consigue y seguir avanzando porque ellos hacen precisamente eso. Así que voy a pedir un aplauso para nuestro querido compañero doctor. Gracias a ustedes. Un capo. Buenísimo. Muy buena charla. Buena, muy buena. Gracias a todos. Gracias, Emiliano, excelente, compa. Gracias. Bueno, compañeros, por hoy ya hemos tomado el mate de las 5 o el té o lo que fuera. Les agradezco enormemente su asistencia y bueno, vamos por más y vamos a pelearla como lo venimos haciendo desde hace tanto tiempo por una patria justa, libre y soberana. Será hasta la próxima y nuevamente agradecida por la presencia de todas y todos. Ahí vamos. Vamos. Hacemos Chao, la B compás. y salimos en la foto. Un gusto Vamos, verlos compañeros. siempre. Hasta la próxima.